Hola, buenos días. Nuevamente saludándolos aquí a través de mi canal Psicología, Biblia y Vida. Estamos en la segunda sesión del curso Los tiempos de Dios son nuestros tiempos, los tiempos de cada uno de nosotros. El objetivo de esta sesión prácticamente va con el nombre de la clase. La clase se denomina las 4 palabras para vivir en plenitud. El objetivo, evidentemente, es conocer estas 4 palabras claves que nos ayudarán a ir transformando, a ir haciendo un proceso de cambio, de metamorfosis, de forma de nuestra persona. Estas 4 palabras nos ayudarán, pues, a hacer esta experiencia de cambio de vida. Todos estamos llamados a ir transformando y mejorando nuestra vida, ¿sí? Los formatos, evidentemente, pues lo hacemos a través de esta plataforma de YouTube, ¿sí? Vamos a dar algunas herramientas espirituales a través de la Biblia, de la palabra de Dios, las fuentes psicológicas para motivarnos, para motivar a cada una de las personas que nos ven a través de este canal a vivir en abundancia, a vivir en plenitud. Los productos siempre serán aquellos que ustedes mejor adecúen para sus propias personas, ¿no? El diario, un cuaderno, un cuadro de análisis de lo que ustedes estén viviendo, etcétera, etcétera. Pues bueno, comenzamos sin más preámbulos el desarrollo de la clase. Vuelvo a repetir, la clase se llama 4 palabras para vivir en plenitud, ¿sí? Y comenzamos haciendo énfasis en nuestra metodología de actuar y de analizar, pues, este tema, este segundo tema. La metodología latinoamericana. Muchos de ustedes la conocen, ¿no? No pasa de moda. La traemos a colación porque creemos que nos ayuda en el desarrollo de todas estas clases que estamos ofreciendo. Ver, juzgar y actuar, ¿sí? Nos lleva pues a una praxis de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia para las mejoras que tenemos que emprender, ¿sí? Y bueno, comenzamos con el ver. Realmente en la actualidad estamos viviendo situaciones de miedo, situaciones de temor, situaciones donde hay angustia, desesperación, donde vivimos ciertas fobias, ¿verdad? En una de las clases ya posteriormente vamos a analizar la diferencia entre el miedo, el temor, la angustia, la fobia, todo lo que nos provoca, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que sí es bien importante ir ubicando esos miedos que en muchas de las ocasiones nos están aniquilando, que en muchas de las situaciones que vivimos nos provocan angustia o hasta cierta fobia, ¿no? Hay quien tiene fobia a los extranjeros, hay quien tiene fobia a los animales, ¿verdad? A las víboras, a los ratones. Y bueno, todo eso lo vamos a ir analizando, ¿no? Solamente traigo a relucir en este tema que todos tenemos miedo. Ya por ahí un buen ejercicio podría ser hacer una lista de ¿qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Sí? Sería interesante. Recordamos pues que estamos en un mundo que nos produce miedo, ¿no? A veces ciertas situaciones de violencia que vivimos en nuestra sociedad actual, a veces miedos que tenemos en familia o miedos que se suscitan personalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda estamos viviendo un momento de confusión, un momento donde en lugar de
caminar retrocedemos, hacemos la experiencia del cangrejo, ¿no? No vamos hacia adelante, regresamos porque esos miedos nos aniquilan. Sin embargo, el miedo no es tan negativo, ¿eh? Podría ser, si lo tomamos desde el punto de vista positivo, podría ser una herramienta que nos ayuda con toda la adrenalina que suscita él a mejorar nuestra vida o a enfrentar aquello que tengamos que enfrentar, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos y continuar hacia adelante. Bueno, existen también en nosotros ciertos anclajes negativos que nos impiden, por ejemplo, proyectarnos hacia futuro, ¿no? Que nos impiden a ser más dinámicos, más creativos, mucho más plenos como personas humanas. Pues tendríamos que hacer un análisis de cuáles son aquellos anclajes que nos impiden ir hacia adelante, transformar nuestra vida, vivir a plenitud, ser más dinámicos, ser más creativos en nuestra vida. Vamos a analizar en esta segunda parte, dejamos el ver, el análisis de lo que vivimos. Vamos a analizar la lectura del Evangelio del día de hoy. Voy a hacer uso del Evangelio del día de hoy. Recordamos, hoy celebramos en la Iglesia Católica la fiesta de Pentecostés, la manifestación de ese Espíritu Divino en la vida de los apóstoles y por ende en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20 del versículo 19 al 23, la siguiente narración. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Sin duda, en la espiritualidad bíblica, a través del tiempo y de la historia, pero también actualizando nuestra vida, tenemos no las recetas, vuelvo a hacer énfasis, no las recetas, sino aquellas herramientas necesarias para ir haciendo este cambio que necesitamos muchas de las ocasiones en nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, hacer énfasis, pues, que estas palabras bíblicas nos ayudan a concretizar esa transformación. El contexto es que los discípulos de Jesús estaban temerosos, tenían mucho miedo. Yo digo que algunos de ellos hasta angustiados. ¿Por qué? Porque tenían muchos motivos, no solamente 5, no solamente 10. Tenían muchos motivos para tener miedo. Estaban experimentando un momento de sufrimiento, de dolor, de separación, un momento de pérdida. Se sentían abandonados porque Jesús había muerto, había padecido, había sufrido. Sin embargo, creían ellos que ya estaba resucitado. Y nos pasa a nosotros, ¿no? A veces nos quedamos apabullados, ¿no? Temerosos, miedosos, porque hemos perdido a algún ser querido, hemos experimentado la separación de una persona amada, ¿sí? La cual nos brindaba cariño, la cual nos brindaba afecto, amor, y eso es perder seguridad, ¿sí? Cuando perdemos seguridad nos sentimos desconfiados.
¿sí? Nos sentimos angustiados, nos sentimos temerosos. Y la experiencia de los discípulos de Jesús no era diferente. Sentían el miedo. Sin embargo, la llegada del Espíritu Santo va a suscitar en ellos, les va a insertar en sus corazones y en sus mentes seguridad. Y esta seguridad se va a traducir en la segunda palabra: paz, tranquilidad, serenidad del alma. ¿Cuántos de nosotros actualmente necesitamos de paz interna, paz en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra vida? Y la tercera palabra, pues va a ser la alegría. El Espíritu Divino tiene que suscitar en nosotros alegría de vivir. Quien es alegre es el reflejo de que es una persona plena, una persona llena de Dios, una persona sumamente humana, feliz, ¿sí? Y entonces, esta tercera palabra, alegría, tiene que ser una característica de una persona que está bien con Dios, que está bien consigo misma y que está bien con los demás. Y la cuarta palabra, el perdón, ¿sí? El Espíritu Divino suscita en nosotros la experiencia de sabernos perdonados y otorgar, regalar el perdón. Porque el perdón no se cotiza como las monedas de valor actual, no. El perdón es gratuito. Se da y se recibe. Y bueno, estas cuatro palabras evidentemente tienen su repercusión en lo que es pues la teoría de la psicología, ¿no? La psicología ya puesta en práctica, la psicología humana. Recordamos que comenzando, por ejemplo, de atrás para adelante, el perdón es bien importante para la vida de la persona. Quienes no sabemos perdonar, difícilmente vivimos felices, ¿sí? Tenemos que hacer un proceso de perdón. Y esto no se da de la noche a la mañana, queridos amigos. El perdón es todo un proceso, ¿no? Perdonar y dejarte perdonar. Importantísimo, ¿no? Vamos a ahondar a más detalle en las próximas sesiones acerca de este tema tan importante que es el perdón. Pero ya lo evocamos, ¿sí? Quien no perdona difícilmente está sano de su mente y de su corazón. Segunda palabra, la alegría. La alegría de vivir. Y lógico, ¿no? Cuando perdonamos nos sentimos personas alegres, contentas, felices, plenas, motivadas, ¿no? Debería de ser una característica de todo ser humano. Vivir la alegría y dejar un poquito atrás las amarguras. Tercera palabra, que es la paz. Una paz que es reflejo de una situación emocional bonita, serena, tranquila, ¿sí? Y de una relación con Dios, ya lo habíamos dicho. Y bueno, estas tres palabras, perdón, alegría y paz, motivan en nosotros dejar todo tipo de miedo. Vamos a pasar a la tercera parte rápidamente en el actuar. Por ahí les dejo alguna tarea en sus cuadernos, ¿verdad? Actuar. Haz una lista de cuáles son las emociones que más te caracterizan como persona. Si son unas emociones positivas o emociones negativas. Y a través de este listado de emociones que puedas escribir, te das cuenta qué es aquello que tienes que perdonar, cuáles son aquellos momentos de agradecimiento a Dios por tus alegrías y tus momentos de paz para vencer todos estos miedos. Hasta aquí les dejo el tema de hoy, la reflexión. Nos vemos la próxima semana con otro tema de los tiempos de Dios o nuestros tiempos, los tiempos de Dios, el Espíritu Santo que nos impulsa a transformar nuestras vidas. No te olvides de darle like a mi publicación
compartir y darle me gusta a nuestro sitio en YouTube. Hasta luego.